El Papa Francisco lleva 7 noches hospitalizado por problemas pulmonares. En principio, las autoridades médicas del Hospital Gemelli de Roma indicaron que tenía una infección polimicrobiana del tracto respiratorio. Posteriormente hablaron de una neumonía bilateral. Para entender más del tema, en France 24 conectamos con el doctor Robin Rada. Él es médico internista neumólogo, jefe del programa de especialización en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, le pregunto para que nos explique qué es la infección polimicrobiana y cómo se transforma este padecimiento en una neumonía. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, como ya dije, es Robin Rada. Soy médico internista y neumólogo. La neumonía es un proceso infeccioso que compromete los alvéolos, que son la estructura en la cual se realiza el intercambio del oxígeno que respiro que pasa a los pulmones. Entonces, esto lógicamente es el resultado de un proceso inflamatorio secundario a una infección que puede ser de origen viral o de origen bacteriano. Generalmente, la mayoría de las neumonías en el episodio de la pandemia, por ejemplo, eran causadas por una infección de origen viral. Sin embargo, es muy frecuente que estas neumonías de origen viral también se sobreinfecten con bacterias y estas bacterias pues terminan comprometiendo el parénquima pulmonar, que es el tejido del pulmón. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar una neumonía de una bronquitis? Digamos que la bronquitis es un paso que puede preceder a una neumonía, pero la bronquitis generalmente es un proceso inflamatorio que compromete exclusivamente a los bronquios y no genera una ocupación de los alvéolos, que, como les digo, son los sacos en los cuales se produce el intercambio gaseoso. Bueno, ahora hablemos justamente del Papa. ¿Qué antecedentes tiene el pontífice? Porque sabemos que ha sufrido en varias ocasiones de problemas respiratorios. Sí, dentro de las cosas que hemos revisado en los antecedentes que aparecen en la prensa, el paciente tiene un antecedente en su juventud de haber presentado un compromiso pulmonar que requirió una cosa que se llama lobectomía, es decir, resección de un segmento del pulmón, aparentemente por un compromiso infeccioso, que no es muy claro la razón por la cual se hizo. Esto aparentemente también dejó algunas secuelas en las cuales se pueden mencionar lo que aparece en la prensa, que son unas bronquiectasias, y las bronquiectasias son unas alteraciones en los bronquios terminales, en los bronquios más pequeños, que producen unas dilataciones, y esas dilataciones bronquiales generalmente afectan la dinámica de la eliminación de las secreciones que se producen en el pulmón, y además se acumulan y se constituyen en un factor de riesgo que puede generar procesos infecciosos en los pacientes. Bueno, ahora le pregunto, ¿de qué depende que un cuadro respiratorio no se complique? Es decir, varios asesores del Papa han indicado que él es terco y que únicamente aceptó ir al hospital cuando ya era estrictamente necesario. Bueno, digamos que los factores que pueden influir en la complicación de un proceso infeccioso son múltiples, pero entre estos está, por ejemplo, el no adherirse a la terapia, el estar expuesto a situaciones que produzcan irritación del árbol bronquial, las situaciones intrínsecas de los pacientes, como por ejemplo las enfermedades asociadas, la misma presencia de las bronquiectasias que el Santo Pontífice tiene entre sus antecedentes, el grupo etario, ¿sí?, las infecciones y el tipo de virus que puedan estar, digamos, predisponiendo a la infección, son factores que pueden definitivamente complicar un proceso infeccioso respiratorio, amén de la condición inmunológica en la que se encuentra el paciente en ese momento. Por eso, digamos que en los grupos etarios más susceptibles de generar estos procesos son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. De hecho, en las escalas de pronóstico que aplicamos en los pacientes que se enferman con neumonía, la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo, probablemente por el envejecimiento normal que presentamos todos los seres humanos de nuestro aparato inmunológico. Ahora le pregunto, ¿cuál es el tratamiento que generalmente se utiliza en estos casos? Las neumonías, el tratamiento depende del agente que la produzca. En las neumonías virales,
dependiendo del tipo de virus, hay algunos medicamentos que se conocen como antivirales que pueden tener, digamos, impacto en el tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, el oseltamivir en el caso de los pacientes que tienen influenza, y en el caso de las neumonías depende del agente etiológico que el paciente presumiblemente tenga. El agente etiológico más frecuentemente asociado a las neumonías de origen bacteriano es una bacteria que se conoce como neumococo, pero esto puede variar según los factores de riesgo asociados, es decir, si un paciente tiene antecedente de alteración estructural pulmonar, si un paciente tiene antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si la bacteria es una bacteria adquirida en la comunidad o es una bacteria adquirida en el hospital. Las bacterias adquiridas en el hospital generalmente son bacterias de origen multifactorial y que además son multiresistentes, y esta multiresistencia lógicamente es un factor de riesgo en lo que tiene que ver con el pronóstico. Las bacterias adquiridas en la comunidad generalmente son sensibles y digamos que en principio pueden ser de mejor resolución. Sin embargo, hay que aclarar siempre que también el pronóstico, la evolución, la progresión depende de la virulencia, que es decir, es la capacidad que tiene una bacteria de generar, digamos, inflamación en el aparato respiratorio y de la velocidad con la que ella se reproduce para causar el problema. Bueno, yo por último le pregunto, ¿cuáles son las consecuencias o las secuelas que deja una enfermedad como esta? Y entonces, ¿qué cuidados para prevenir debería tener una persona que ya ha pasado por este padecimiento? Digamos que las secuelas dependen del compromiso, de la extensión y de la capacidad que tenga la bacteria de generar daño en el parénquima pulmonar. Si son estas bacterias del grupo de las que terminan afectando el parénquima de tal forma que generan muchas cicatrices, probablemente puede verse comprometida la capacidad pulmonar del paciente. Afortunadamente, la mayoría de los procesos infecciosos neumónicos resuelven sin secuelas, pero en los pacientes, como es el caso del sumo pontífice, que tiene una alteración estructural, podría en principio generar, digamos, problemas, dependencia, por ejemplo, o requerimiento de oxígeno posterior al episodio de neumonía, y la posibilidad de hacer el destete del oxígeno va a depender de qué tan extenso fue el compromiso. Y una cosa muy importante, hay que tener en cuenta los procesos de rehabilitación pulmonar en estos pacientes que tienen antecedentes de alteraciones estructurales pulmonares y han padecido un proceso infeccioso.